Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Vamos a hacer un vídeo respecto a una teoría que a lo mejor alguna la puede considerar, entre comillas, conspiranoica, pero que al final, viendo cómo se están dando los acontecimientos, viendo cómo se están produciendo los movimientos Barça, Madrid y PSG, entre este triángulo, uno empieza a pensar que todo estaba atado y bien atado, o bueno, mejor dicho, bien atado por unos y no tan bien atado por otros realmente, pero ya desde hace varias semanas e incluso desde hace varios meses. Porque imaginaos que en realidad Joan Laporta usó a Leo Messi para ganar la candidatura, sabiendo que Messi no podía entrar dentro de la estructura económico-salarial que tenía el Barça. Imaginaos que yo que sé, tampoco sería tan loco que un presidente use a un jugador al final para ganar la candidatura, sabiendo que a lo mejor este jugador en realidad no podía no venir, o mejor dicho, más bien no podía continuar como podía ser, y al final ha sido el caso de Leo Messi. Supongamos también que el PSG al final sabía que Leo Messi no iba a continuar en el Barça y que iba a ser la moneda mediante la cual intercambiar, entre comillas, por Kylian Mbappé, sabiendo también que Mbappé al final va a jugar en el Real Madrid, sabiendo que al final es mejor que salga este verano, sacando algo de dinero y sabiendo que Messi iba a venir al conjunto parisino, mientras se iba reforzando el PSG con Ramos, Wijnaldum, Donnarumma, Achraf Hakimi, etcétera, etcétera, y confeccionando el equipo no para Mbappé, sino para Messi y para Neymar Jr. Imaginemos aún más allá, empecemos a imaginar más allá, Florentino callado, no está diciendo absolutamente nada y que realmente todo lo tenía atado y bien atado. Es decir, Florentino de alguna manera podía intuir por la situación económica del Barça, que al final no lo iba a poder inscribir en la Liga y que un tío de finanzas y de economía como Florentino en ese aspecto lo tenía todo atadísimo y que sabía que Messi saliendo del Barça su destino iba a ser el PSG y que Messi llegando al PSG, el jeque, el emir y el jeque iban a facilitar las cosas para que Kylian Mbappé pudiera llegar al Real Madrid. Y de ahí el tranquilo del chiringuito de Florentino a Josep Pedrerol. Teorías conspiranoicas, teorías varias, teorías diversas, pero que al final el efecto dominó, y tal como se están moviendo las piezas, y con todas las informaciones que ya están saliendo y con las confirmaciones de las mismas, uno empieza a pensar que a lo mejor, yo que sé, estaba todo atado y bien atado por unos, y atado y mal atado por uno, concretamente el Barça, que sabía que la situación era apocalíptica y que Messi no iba a poder continuar de ninguna de las formas. De hecho, ya tuvimos una situación populista claramente con emisarios del Barça viajando a París para intentar fichar a Neymar cuando sabían que económicamente era inviable fichar a Neymar Jr. o prácticamente imposible poder fichar al crack brasileño. Así que nada, aquí os dejo esta teoría donde los elementos empiezan a coger forma y que a lo mejor ya tenían forma desde hace más tiempo del que pensamos algunos. Donde estamos viendo que todos los movimientos se van dando con la oficialidad de que Messi no va a continuar en el Barça, pero que a lo mejor ya esto se sabía. A lo mejor ya esto estaba clarinete, estaba clarísimo. Ahí está. Joan Laporta sabía que Messi no iba a continuar, pero que de esa manera podía ganar las elecciones. El PSG sabía que se podía hacer con Leo Messi sabiendo que el Barça no lo podía renovar o refichar, llamémosle como queramos, que por lo tanto la salida mediáticamente de Mbappé iba a ser más factible y que económicamente les iba a venir mejor tener algo de dinero ahora que no tenerlo de cara a la próxima temporada, y mientras tanto el gran ganador de esta batalla, desde el silencio o desde el tranquilo, podía ser Florentino Pérez y el Real Madrid.